Vamos a esperar un ratito y mientras tanto, bueno, entramos en cuenta regresiva, así que verifiquen de tener todas las actividades obligatorias para el viernes y el martes tener buena conectividad cuando vayan a hacer parcial. Esas son las dos cosas más importantes, prácticas, después el resto es aplicar los conocimientos. Y después del recuperatorio, el miércoles 9, les vamos a dar van a tener en el horario de las 20 horas, van a tener una clase cortita para explicarles lo que van a hacer en el laboratorio de simulación. No se lo queríamos dar antes para no distraerlos del estudio. Así que apenas termine el recuperatorio, después del martes que es el recuperatorio, el miércoles les explicamos todo lo que hacen en el laboratorio de simulación y empiezan el jueves o el viernes algunos grupos. Y después los grupos van a ir trabajando durante 10 días, que van a ir de a poquitos. Tratando de respetar los horarios del cursado, de cada uno, en sus horarios de comisión. Puede ser media hora antes, media hora después, para que no se acumulen para entrar al laboratorio de simulación, que entran de a 8, así que capaz que entran media hora antes o media hora después del horario que siempre tienen clase. Pero bueno, todo eso lo vamos a explicar después del parcial y del recuperatorio. Profe, ¿podría repetir el día ese en el que van a dar esa explicación? El miércoles 9 de noviembre. El martes 8 es el recuperatorio y el miércoles 9 a las 20 horas, o sea, en el horario que tenían siempre la tutoría, les vamos a dar una explicación corta de lo que se va a hacer, de cómo van a trabajar, y ahí mismo, ese día, ya les publicamos bien los horarios, porque las comisiones se dividen en grupos más chiquitos para trabajar. Así que lo mismo, después les publicamos eso. Ahora concéntrense en el parcial para, para después poder hacer la actividad de simulación. Bien, profe, gracias. No, nada. Y hoy vamos a seguir para completar algunos de los temas y vincular con las actividades que estuvieron haciendo la semana pasada de la unidad temática 6, de excreción, vinculados a la función renal, ya específicamente. La clase pasada hablamos de la cuestión de lo que hablábamos de desechos metabólicos, su origen, su vinculación con las otras unidades temáticas. Ahora vamos a hablar ya entrando en la función renal. También van a ver que vamos a aprovechar para repasar varios conceptos que entran en el parcial de la unidad temática 1, 2, 3, 4. Como ven, se van sumando los contenidos, se van integrando todos los contenidos que vamos viendo en las unidades temáticas, así que ahora también van a repasar varios de las unidades temáticas 1, 2, 3, 4, 5, se van sumando. Pero ahora particularmente, como vamos a hacer referencia a la regulación del flujo sanguíneo renal, van a ver reiteradas algunos de los conceptos básicos aplicados a renal de lo que vimos en la unidad temática 2. Así que, bien, les comparto total, si se siguen uniendo, después los voy dejando entrar. Así que... A ver, no hay nadie. Entonces vamos a compartir.
Bien. Bien, entonces, volviendo a, dijimos, la fisiología de la excreción de desechos, ahora vamos a atender a la regulación de la circulación renal. Pues, ¿se acuerdan que cuando íbamos desarrollando el teórico pasado, además de ir vinculando con las unidades temáticas previas y con las asignaturas previas, todo terminaba en orina, formación de orina, desechos que en su mayoría, en un 85-90%, terminan como excretados, productos de desechos excretados a nivel renal. Por eso, ahora vamos a hacer hincapié en cómo es importante la regulación de la circulación renal y la formación de orina. Después, ustedes han ido viendo con los ayudantes alumnos y en las otras actividades los procesos de reabsorción, de secreción, pero ahora vamos a regulación de la circulación renal. Por eso, ya a la hora de circulación, ya hemos visto cuestiones de circulación cerebral, circulación cardíaca y ahora circulación renal. Cuando hablamos entonces de la circulación renal, hay que tener una cosa muy importante, que el flujo sanguíneo renal es altísimo. Ustedes ya han estudiado en anatomía la macroestructura, en histología la microestructura, han estudiado la nefrona como unidad funcional renal, han estado también, ya han comenzado a ver algunos de los aspectos básicos en biología humana. Entonces ahora nos vamos a adentrar en la parte de regulación. Pero para hablar de la regulación de ese flujo, tener en cuenta que es muy importante porque el flujo renal total es altísimo. Fíjense, son 1.200 mililitros por minuto, ¿sí? Y por eso el cálculo diario del flujo renal es de 1.700 litros por día. O sea que maneja una gran cantidad de sangre la actividad renal. Y ahí hay que tener en cuenta que ese flujo se evalúa también en función de qué, para hacerlo comparable con otros órganos, con la masa, con la cantidad de tejido por la cual circula ese flujo sanguíneo. En el caso de la masa renal es de 300 gramos, por lo tanto es un alto flujo cada 100 gramos de tejido. Esa es la forma en la que se comparan. ¿Sí? ¿Se acuerdan de una de las primeras actividades que hicimos en la unidad temática 2? Si ustedes vuelven a esa actividad, ahí tenían una tabla donde se comparaba el flujo sanguíneo cerebral, el renal y el cardiovascular. Entonces volvemos a esos conceptos que vimos en la unidad temática 2. Ahora, el concepto que aparece cuando hablamos de riñón y que se utiliza mucho para pensar en el funcionamiento renal es el concepto de fracción renal, que se vincula con el gasto cardíaco, o sea, cuánto de ese gasto cardíaco, o sea, de ese volumen minuto cardíaco, se relaciona con esta función renal. Y eso sería lo que se conoce como fracción renal, que es de un 25%, o sea, un 25% del gasto cardíaco pasa a la circulación renal, y eso es lo que se conoce como fracción renal. Y ese flujo sanguíneo renal, esa fracción renal de ese flujo, tiene una distribución distinta en el riñón. Y ustedes ya conocen cómo las características anatómicas de esa circulación, de cómo las ramas van saliendo en ángulo recto, eso va disminuyendo el hematocrito, ¿sí? Como los nombres de las distintas arterias, de cómo se van dividiendo, eso ya lo han visto en anatomía y en histología. Nosotros que vamos al concepto de esa distribución, que hablamos que es distribución distinta cuando comparamos la corteza con la médula. Fíjense que ese flujo se distribuye en un 90% en la corteza, o sea que la corteza está mucho más irrigada, literalmente, por ese flujo comparado con la médula. Y la cuestión es, ¿cómo es que sucede eso? ¿Cómo es que esa corteza renal tiene una gran distribución del flujo sanguíneo? Tenemos que pensar en las estructuras, ir a las estructuras que estudiaron en histología y anatomía. Cuando hablamos de la corteza, ¿qué tenemos? Ubicadas
las componentes más importantes de la nefrona, tanto de la cortical como de la yuxtamedular, tenemos los corpúsculos renales, gran irrigación, y eso es lo que nos explica que ese flujo sanguíneo renal tenga una alta distribución en la corteza. O sea que hay un alto flujo en esos glomérulos. Fíjense que tenemos todos los capilares peritubulares que hacen a los túbulos contorneados, que eso impacta tanto en la filtración como en la reabsorción. Por eso todos los procesos que ustedes han estudiado que tienen que ver con la formación de orina, la filtración, la reabsorción y la secreción, están vinculados directamente con esa distribución del flujo sanguíneo renal. Por eso es importante conocer los mecanismos de la regulación. En el caso de la médula, fíjense, hay muchos menos vasos vinculados a esa nefrona, estos grandes, esos largos vasos rectos que hacen al mecanismo de contracorriente, que impacta en los mecanismos de concentración y dilución de orina. Esos vasos rectos tienen una característica que la arteriola, que hace esos vasos eferentes, a partir de la cual se forman esos vasos rectos, tiene un menor diámetro, son más largos, y si aplicamos la ley de Poisson, eso, ¿qué quiere decir? Aumenta la resistencia. Por lo tanto, disminuye a su vez el flujo a través de ellos. O sea que tenemos explicaciones estructurales y explicaciones que las podemos basar en la biofísica. Ese flujo sanguíneo renal también está muy relacionado con un concepto que vimos en la unidad temática 2, también en la unidad temática, ya me estoy perdiendo, en la de, vimos un poquito en la 3 y en la 4, o sea, cardio y respiratorio, cuando hablamos de consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno a nivel renal es alto. ¿Qué quiere decir? Que hay una gran actividad en las células que conforman las estructuras, principalmente cuáles. Fíjense, este gráfico hace referencia a con qué estructuras y con qué funciones, con qué procesos se vincula ese consumo alto. Fíjense que tenemos consumo de oxígeno que aumenta en forma directamente proporcional con, por ejemplo, la reabsorción de sodio. O sea que a medida que aumenta la reabsorción de sodio, aumenta el consumo de oxígeno. Y eso ya nos está diciendo que ustedes, si piensan qué estructura consume mucho oxígeno, las que consumen ATP. Y ¿cuáles mecanismos consumen ATP? Los mecanismos de transporte. Bomba sodio-potasio ATPasa, vasolateral, en todas las células tubulares. O sea que justamente cuando aumenta la actividad de reabsorción, aumenta, se hace por medio de el aumento de ese gradiente por la bomba sodio-potasio ATPasa, eso impacta en el consumo de oxígeno. O sea, fíjense que vamos relacionando todos los conceptos que hemos visto hasta ahora. Obviamente que eso, por la estructura que vimos, ese consumo de oxígeno es mucho más alto ¿en dónde? En la corteza. La disposición que tienen esas estructuras permiten ese alto consumo de oxígeno. Hay mayor distribución del flujo que aporta al aumento de aporte de oxígeno, aporte y consumo de oxígeno, que estuvimos hablando en la unidad temática 2. En ese sentido, hay algunas estructuras que son más sensibles que otras a la disminución de la presión parcial de oxígeno. Son un conjunto de células tubulares y particularmente un conjunto de células tubulares que son las que ustedes estuvieron estudiando en la unidad temática de respiratorio y del eritrón, que tienen que ver con la secreción de eritropoyetina. O sea, células intersticiales y pericitos que sintetizan y liberan eritropoyetina, que si se acuerdan, el estímulo es la disminución de la presión parcial de oxígeno. Ahí lo vinculamos con algunos conceptos que revisamos en la unidad temática 2. Todas las células tienen un sensor, así como tienen un sensor del metabolismo, que es la MPK, existe en todas las células un sensor de la presión parcial de oxígeno, porque es muy importante para el metabolismo celular, por eso hablamos de la unidad temática 2,
que es lo que se conoce como, con la sigla HIF, que es en realidad, acá está, HIF, que es una molécula que contienen todas las células, que cuando la presión parcial de oxígeno del medio interno impacta, es normal, por lo tanto no hay impacto sobre el metabolismo de las células, ese factor de transducción, porque es un factor de transducción que hace las veces de sensor de los niveles de oxígeno, está siendo constantemente desarmado por las enzimas que hacen que no se trasloque al núcleo y no active la síntesis de proteínas. Ahora, cuando disminuye la presión parcial de oxígeno, ese inhibidor de la acción del HIF desaparece porque no hay oxígeno, y entonces el HIF, que es este factor de transcripción, se trasloca al núcleo y estimula la síntesis. En este caso particular, a nivel renal, en las células intersticiales y en los pericitos, genera la síntesis y liberación de eritropoyetina. En otras células del cuerpo genera la transcripción de otros factores que van a terminar impactando en el metabolismo celular. Pero particularmente, entonces, el HIF como sensor de oxígeno es el transductor, sería, de la señal de disminución de oxígeno, que estimula que se sintetice y se libere eritropoyetina. Y así lo vinculamos con todo lo que estuvimos estudiando del eritrón en la unidad temática 4. Entonces, fíjense que todo esto que estuvimos hablando está vinculado con ¿qué? Con el flujo sanguíneo renal. ¿Y con qué? Con los mecanismos de regulación de ese flujo sanguíneo renal, que ya tenemos alguna idea, porque cuando hablamos de los mecanismos de regulación local y autorregulación del flujo, hablamos de que hay algunos órganos donde los mecanismos de autorregulación son muy importantes, que son en el cerebro, en el corazón, y justamente el otro es a nivel renal. Y acá volvemos a ver la curva que hemos visto cuando estudiamos la regulación del flujo en los lechos de perfusión. O sea que nuevamente que tenemos la misma curva donde aparece un rango en el cual, aunque se modifique la presión arterial media, el flujo sanguíneo, en este caso a nivel renal, no se modifica. Y nuevamente tenemos que leerlo como aprendimos a leerlo cuando estuvimos estudiando estos parámetros. En el eje aparecen el flujo, en este caso el flujo sanguíneo renal, la presión arterial media o la presión de perfusión de ese riñón, y aparecen los rangos de autorregulación. Cuando nosotros vemos el valor, ubicamos el valor de presión arterial media normal, que es aproximadamente 93, acá lo marcamos, vemos que, fíjense hacia dónde va esa regulación, cuando principalmente aumentos de la presión. Cuando aumenta la presión arterial media, fíjense, hay un gran rango de autorregulación. ¿Y cuál es el principal mecanismo de autorregulación ante ese aumento de la presión arterial media? El que impacta directamente en los vasos. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? El mecanismo miogénico. O sea que aumenta la tensión de los vasos, hay transductores en esas membranas que generan el aumento de calcio intracelular de las células del músculo liso, y eso produce una vasoconstricción. Y eso mantiene que, a pesar de que aumenta la presión arterial media, el flujo sanguíneo renal es el mismo. Por eso hablamos de un mecanismo de autorregulación, que es muy importante el miogénico, y principalmente, fíjense, en las arterias corticales, interlobulillares, arteriolas aferentes, en todas esas hay un gran impacto en esta regulación miogénica ante aumentos, ¿sí? Que, fíjense, ubicando la presión arterial media, principalmente siempre vamos a estar regulando el aumento en la presión en el flujo sanguíneo renal. Pero hay otros mecanismos que hacen a esta regulación del flujo sanguíneo, además del miogénico,
El otro más importante, fíjense por el impacto que tiene, es el que se conoce como retroalimentación túbulo-glomerular o feedback túbulo-glomerular. La palabra se lo está diciendo. Es una retroalimentación entre eventos que pasan en el túbulo de la nefrona que repercuten ¿en dónde? En la función del glomérulo. Entonces, fíjense, ya me estaba adelantando, yo en realidad acá era para recordarles que ese mecanismo miogénico, que ya lo estudiamos, siempre, si ubicamos, la respuesta es la contracción a través del músculo liso, del elemento contráctil en el músculo liso, que ubicamos que siempre aumentan los niveles de calcio intracelular y que las formas de aumentar ese nivel de calcio intracelular tienen que ver con distintos mecanismos que se activan por ese aumento, esa distensión que se da cuando aumenta la presión de perfusión. Si quieren repasarlo, vayan al teórico donde vimos regulación local y ahí entonces lo tienen más detallado. Ahora, esto que estábamos hablando, que esa respuesta miogénica que regula la resistencia, porque estamos generando una vasoconstricción, por lo tanto aumenta la resistencia y a pesar de que aumente la presión arterial media, se mantiene el flujo. Fíjense que es rápida en un principio, ¿ven? Esta pendiente es rápida, pero si actúa sola, no alcanza a generar todo el mecanismo de regulación. Y entonces, por eso hablamos que entre un 50 y 55% es el impacto de este mecanismo miogénico de autorregulación. Después, a nivel renal, porque es exclusivo a nivel renal, aparece lo que conocemos como retroacción o feedback túbulo-glomerular. Fíjense que acá se los va mostrando que si aumenta el flujo a nivel del glomérulo porque aumentó la presión de perfusión, aumenta el flujo sanguíneo en los capilares glomerulares, que termina aumentando, ¿sí?, la filtración a nivel glomerular, y eso impacta ¿en qué? En la oferta, delivery, oferta del cloruro de sodio en la mácula densa. Y entonces ahí comienza el mecanismo, que fíjense que cuando la respuesta de este mecanismo, cuando se activa, es generar la vasoconstricción de la arteriola aferente. O sea que por eso es un mecanismo como de feedback negativo, porque cuando uno contrae la arteriola aferente, ¿qué pasa con el flujo a través del glomérulo? Disminuye. Por eso es un mecanismo de retroalimentación parecido a lo que hemos estudiado como una retroalimentación negativa. Entonces, primero tenemos que entender cómo es que llega ese aumento de cloruro de sodio que activa la mácula densa. ¿Y qué pasa en esa mácula densa? Que genera una vasoconstricción de la arteriola aferente. Y ahí entonces tienen que volver a histología y volver a repasar esas estructuras que vieron en la unidad renal. Y nos centramos en ¿dónde? En lo que conocemos como aparato yuxtaglomerular, porque allí se ubica esta estructura que mencionamos, que es la mácula densa. Ese conjunto de células diferenciadas, que son células del mismo túbulo renal. Y entonces acá tenemos esto que se aumentó el flujo por los capilares glomerulares, hay mayor filtración, y si hay mayor filtración, hay mayor ultrafiltrado que recorre los túbulos, y obviamente recorre los túbulos y llega, y el producto que recorre los túbulos, ese ultrafiltrado, va a impactar el contenido en la funcionalidad de la mácula densa. Y esas células serían el sensor de esa carga de cloruro de sodio. Recuerden que el aparato yuxtaglomerular no solamente está constituido por esa mácula densa, sino que están las mesangiales, que después la vamos a ver, y las yuxtaglomerulares o granulares que están en la arteriola aferente, que serían estas que están acá marcadas, que ahora las vamos a mencionar. Entonces, ¿cómo? Siempre hablamos de un proceso, ¿cómo esa carga tubular de cloruro de sodio
impactan la mácula densa y cuáles son las señales que libera esa mácula densa que modifican el estado de contracción de la arteriola aferente. Y acá está modelizado. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que ese cloruro de sodio que está circulando, que aumentó durante este proceso, se aumentó el filtrado y aumentó el contenido en el túbulo de cloruro de sodio, que tenemos cotransportadores, sodio, potasio, cloro, que generan el ingreso, mayor ingreso de ese cloruro de sodio. Ese mayor ingreso de cloruro de sodio activa canales que, fíjense acá que aparece, que son canales que tienen que ver con el volumen celular, unidad temática 2, ¿sí? Que son canales aniónicos que regulan el volumen celular y que generan un mecanismo de transducción de esta señal en el cual están involucrados canales de ATP. Entonces, el ATP, ¿sí?, genera que se activen los receptores de ATP, que ya los hemos mencionado en otros teóricos, que se llaman purinérgicos, ¿en dónde? En las células mesangiales. Por eso hablamos que si bien la mácula densa es el que funciona de sensor, envía la señal a través de este ATP a la otra estructura que conforma el aparato yuxtaglomerular, que son las células mesangiales. Y esas células mesangiales están unidas por uniones GAP, por conexones, directamente con el músculo de la arteriola aferente. Y ahí se genera el estímulo para la vasoconstricción. Este se me escapó, ya lo vamos a ver después. Entonces, si lo vemos más de cerca a este mecanismo, acá tenemos entonces el cotransportador, cuando aumenta, se activa este ATP que va a los receptores purinérgicos, pero también se activan otros procesos, porque ese ATP pasa a ADP, se libera AMP, y eso se transforma en adenosina, y esa adenosina va a impactar en otros tipos de receptores especiales de la adenosina, que, fíjense, están en estas células que también generan cambios. ¿Qué cambios? Aumento del calcio. ¿A través de qué? De la activación de una fosfolipasa C. Si la fosfolipasa C se activa, siempre termina en el aumento del calcio. Y nuevamente, por las uniones GAP, que están acá, aumenta el calcio en el músculo liso vascular y eso genera una vasoconstricción. Ahora, si nosotros vemos, también esto está acoplado a otro sistema que tiene que ver con la angiotensina 2. Entonces acá aparece la angiotensina 2, pero ustedes ya saben de biología humana que esa angiotensina 2 tiene que ver con mecanismos sistémicos de regulación de la presión arterial, y entonces, y si ustedes lo vieron en biología, también aparecía el aparato yuxtaglomerular. Se los menciono ahora porque muchas veces mezclan los dos mecanismos, el de sistémico, del sistema renina, angiotensina, aldosterona, desde donde se libera la renina, con este mecanismo que es el directamente de regulación del flujo sanguíneo renal, que es el de retroacción túbulo-glomerular. Se dan en la misma estructura, pero son mecanismos distintos, por eso se los marco acá. La angiotensina impacta en esta regulación, y ahí aparece un concepto importante. Tenemos un mecanismo local, que es este, de la retroacción túbulo-glomerular, y aparece la angiotensina 2, que es una hormona, un mecanismo sistémico. Y a veces tienen funciones opuestas. ¿Quién predomina en esta interacción de funciones, en este crosstalk? Predomina la regulación sistémica. O sea que esa angiotensina 2 modula, a través de sus propios receptores, dependiendo del estado hídrico del individuo, modula esta retroacción túbulo-glomerular que impacta en el flujo sanguíneo renal. Esto es después lo vamos a volver a ver cuando veamos regulación del volumen
el año que viene. Pero esto es para que tengan en cuenta que en la misma estructura están jugando papeles locales de regulación y aparecen mecanismos sistémicos que modulan esos mecanismos locales. Y acá aparece entonces también que el impacto sobre la secreción de renina, que es donde ustedes linkean más el aparato yuxtaglomerular, donde se libera renina. Ahora, tienen efectos opuestos. ¿Qué impacto tiene entonces? Fíjense que a través de esta misma señal, ¿cuál es el impacto? Que impacta no sobre las células del músculo liso, sino sobre las células granulares, que son las que secretan renina. Y el impacto es que se inhibe la liberación de renina. Entonces, acá, fíjense cómo se van complejizando los mecanismos de regulación. Siempre vemos que hay mecanismos locales y sistémicos, ¿sí? Y en este caso ya comenzamos a ver cómo mecanismos locales que regulan el flujo comienzan a estar interaccionando con mecanismos sistémicos que regulan ese flujo. Y a su vez, al revés, el mecanismo de retroacción túbulo-glomerular, que es el local, impacta en la secreción de renina, porque inhibe la liberación de renina. O sea que tenemos ahí vinculaciones entre los mecanismos locales, que son los que más nos interesan ahora, con los mecanismos sistémicos, que son los que vamos a estudiar el año que viene, en detalle. Ahora el concepto es que están constantemente interaccionando, no están separados. Y estos mecanismos, esta regulación local del flujo sanguíneo renal, también es regulado, modulada, así como vimos la angiotensina 2, por otros dos mecanismos importantes, que son mediados por el óxido nítrico y por las prostaglandinas. Cuando uno va estudiando a lo largo del túbulo, a lo largo de la nefrona, se ubican enzimas de óxido nítrico sintetasa, principalmente en la mácula densa, que eso libera constantemente óxido nítrico. Por lo tanto, está contrarrestando, contrabalanceando el estado de contracción estimulado por la retroacción túbulo-glomerular o por esa respuesta miogénica, porque es vasodilatador. ¿Qué otro componente modula o regula contrabalanceando estos dos mecanismos que son que estimulan la vasoconstricción, principalmente de la arteriola aferente? Es también la liberación de prostaglandina. ¿Cuál? La prostaglandina E2, que se libera y entonces también contrarresta la vasoconstricción aferente. O sea que nuevamente, así como estudiamos, ¿se acuerdan? En la cascada de coagulación, que tenemos todos los mecanismos procoagulantes, pero que a su vez, al activar la cascada de coagulación, se van activando mecanismos anticoagulantes que van balanceando que ese mecanismo de coagulación no tape, no oblitere el vaso. Bueno, en este caso también tenemos mecanismos vasoconstrictores que ante un aumento de la presión arterial media regulan el flujo sanguíneo renal, pero a su vez constantemente hay un contrabalance para que esa vasoconstricción no sea tan extrema que termine generando una isquemia renal. ¿Quiénes son esos contrabalances? El óxido nítrico y la prostaglandina E2. Como dijimos, estos mecanismos locales, miogénico, retroacción túbulo-glomerular, que generan vasoconstricción ante aumento, que están también contrabalanceados por el óxido nítrico y la prostaglandina 2, están, dijimos, vinculados e integrados jerárquicamente, ¿a quién? A los mecanismos sistémicos. Vimos angiotensina 2, que si aumenta la angiotensina 2, disminuyen todos estos mecanismos. ¿Qué otro mecanismo sistémico importante regula el flujo sanguíneo renal? La inervación, mucho más importante que el efecto de la angiotensina 2.
hay nervios simpáticos que están inervando la arteriola aferente. Fíjense que principalmente a dónde llegan, a la arteriola aferente. Esos mecanismos, esa actividad simpática, que es tónica. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos todas las características de circulación, hay una descarga tónica que genera una vasoconstricción en niveles basales, que si bien inerva principalmente la aferente, también hay algunos nervios que inervan la eferente, pero ante un aumento de la descarga simpática, es con mayor intensidad esa vasoconstricción, que es un receptor alfa 1, y es tan importante que no hay mecanismo regulatorio local que lo contrarreste. Por eso nuevamente hablamos de una jerarquía regulatoria. Los mecanismos sistémicos que están implicados en la regulación sistémica de los parámetros, como por ejemplo la volemia, por ejemplo la presión arterial, jerárquicamente impactan sobre los mecanismos locales. O sea, siempre están los dos, pero hay una jerarquía de actividad. En este caso, como vimos la angiotensina 2, si aumenta la angiotensina 2, disminuye el efecto del túbulo glomerular y igualmente se activa el sistema simpático por algún mecanismo sistémico, esa vasoconstricción tónica aumenta a través de la activación del receptor alfa y sobrepasa la autorregulación local. Y si se contrae principalmente porque está más inervada la arteriola aferente, va a disminuir el flujo sanguíneo renal y a su vez, recuerden que si hay una vasoconstricción, acá el flujo, ¿qué pasa? Se redistribuye hacia otros órganos del sistema. O sea que esa vasoconstricción renal en la arteriola aferente, principalmente mediada por el simpático, impacta de dos formas. Disminuye el flujo sanguíneo renal, pero a su vez redistribuye el flujo hacia otros órganos. Y cuando vemos que estas terminales simpáticas, que a nivel renal, ¿qué tenemos? Que con los receptores alfa 1 están regulando de manera tónica, y si aumenta la frecuencia de descarga, ¿sí?, aumenta la vasoconstricción en las arteriolas aferentes y eferentes. Pero también, fíjense que impacta, o ya hay receptores beta 1 en el aparato yuxtaglomerular. O sea que también indirectamente está regulando los mecanismos que se dan en las células granulares, principalmente del aparato yuxtaglomerular. Y también a través de los receptores alfa 1 en la actividad de las células tubulares. O sea que cuando hablamos de inervación simpática, tiene un gran impacto en el flujo sanguíneo renal, pero también en el aparato yuxtaglomerular y en la función tubular, para no olvidarnos que esa regulación sistémica impacta en varias funciones a nivel renal. ¿Qué es lo importante de esto? Que si cambia la resistencia, si cambia si se produce una vasoconstricción o disminuye la vasoconstricción, por ejemplo, disminución del tono simpático, hay vasodilatación, o sea que cualquier cambio en la resistencia de la arteriola aferente y también de la eferente van a terminar impactando en la filtración glomerular. Y cuando nosotros analizamos el impacto de esa presión arterial media o presión de perfusión renal, que dijimos que ese flujo sanguíneo renal tiene un rango de autorregulación, obviamente, como están íntimamente vinculados el flujo sanguíneo renal con el mecanismo de filtración glomerular, también esa filtración glomerular se va a mantener constante a pesar de los cambios en la presión arterial media. Entonces, por eso los gráficos de regulación del flujo sanguíneo renal y tasa de filtración glomerular ante cambios en la presión arterial media o de perfusión son paralelos. Eso ya nos está diciendo que existe una vinculación íntima entre la regulación del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Que obviamente, si cambia la resistencia en la arteriola aferente,
aumenta, por ejemplo, que dijimos, se redistribuye el flujo hacia otros órganos, pero a su vez va a disminuir el flujo y la presión hidrostática en esos capilares glomerulares. Por lo tanto, disminuye la filtración glomerular. Y a su vez que se aumenta la resistencia, ¿qué quiere decir? Que hay una vasodilatación, pero a su vez, ¿qué pasa? Si por el contrario se produce una vasoconstricción en la eferente, ¿qué va a pasar? Va a aumentar esa presión hidrostática que impacta directamente y aumenta el filtrado glomerular. Y todo esto les hace acordar que lo que estuvimos viendo en la unidad temática 3, que es el proceso de filtración a nivel capilar en un capilar sistémico, que se acuerdan, se vinculaba con ¿qué? Con el sistema linfático, en esa unidad microcirculatoria. Porque en el fondo estamos viendo el mismo proceso, que es el de filtración, pero con otras características que ahora vamos a ver. Entonces, para cerrar todo lo que tiene que ver con el mecanismo de retroacción túbulo glomerular, ¿cuáles serían las consecuencias del aumento de actividad que va a disminuir el flujo sanguíneo renal? Si aumenta esa retroacción túbulo-glomerular, como dijimos, hace como una retroalimentación negativa, disminuye el flujo sanguíneo, por lo que estamos viendo, disminuye la tasa de filtrado glomerular, y si disminuye el filtrado, ¿qué va a pasar con el cloruro de sodio en el túbulo distal? Disminuye, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que se mantiene a través de este mecanismo la reabsorción adecuada de sodio en el túbulo. Ahora vamos a ver por qué estamos hablando fíjense que pasamos del flujo sanguíneo y terminamos hablando de la reabsorción de sodio. Ahora vamos a volver sobre el tema. Entonces, cuando ya nos queda claro que el flujo sanguíneo renal y su regulación tienen impacto directo en el mecanismo de filtración, ¿por qué? Porque el mecanismo de filtración, esa presión efectiva de filtración, está determinado por las fuerzas de Starling. Como dijimos, las fuerzas de Starling son las mismas, el mismo concepto que vimos cuando hablamos de microcirculación sistémica, con algunas diferencias. ¿De qué vienen esas diferencias funcionales dadas por las características estructurales que ustedes estudiaron en histología de estos glomérulos, estos capilares glomerulares, que es un sistema entre dos arteriolas? O sea que esa es una gran diferencia con el sistémico, que es entre arteriola y vénula. Las diferencias de presiones cambian muchísimo. En las vénulas, ¿se acuerdan que es muy baja? En cambio acá tenemos dos arteriolas, o sea que son dos fuentes de resistencia. Y a su vez, los capilares, acá está modelizado muy sencillamente, se encuentran en redes paralelas. Y eso también hace que la presión hidrostática, esos dos factores, dos resistencias y ubicados en paralelo, hace que los capilares, hace que la presión hidrostática a lo largo de todo el sistema de los glomérulos sea prácticamente constante. O sea que es la gran diferencia con los capilares sistémicos, donde baja mucho entre la arteriola y la vénula. Y se acuerdan que en esos capilares, al bajar tanto la presión hidrostática, en el extremo arteriolar, a nivel sistémico, hay filtración, y en el extremo venular hay reabsorción, porque se invierten la presión efectiva de filtración. En cambio, acá, al mantenerse la presión hidrostática casi constante a lo largo de todo el glomérulo, dadas estas dos características, ¿qué va a pasar con la presión efectiva de filtración? Es muy alta a lo largo de todo el glomérulo, ¿sí? Y entonces no hay reabsorción en el otro extremo, hay siempre filtración. O sea que eso está dado por las características estructurales. Si lo vemos en un gráfico, ¿qué tenemos? Que a lo largo de todo el capilar, fíjense que hay siempre una presión efectiva de filtración. O sea que hay filtración a lo largo de todo el capilar. Si bien las fuerzas de Starling son las mismas que en el sistémico, dadas las características estructurales de los glomérulos, eso hace que
la presión efectiva sea de filtración a lo largo de todo el glomérulo, porque la presión hidrostática no se modifica. Y eso entonces, a su vez, tenemos que tener en cuenta, para terminar de redondear los determinantes de la filtración, dijimos presión hidrostática casi constante, filtración a lo largo de todo el glomérulo, pero a su vez hay otras características estructurales que hacen al funcionamiento, que son lo que se llama coeficiente de filtración, que también lo vimos en el sistémico, pero que es más importante. ¿Por qué? Entonces, ¿se acuerdan que ese coeficiente sería o representa el concepto de cuán permeable es esa pared a través de la cual se filtran los líquidos? Y en este caso, en el caso del glomérulo, hay dos cosas importantes a tener en cuenta que determinan esa permeabilidad. Uno es lo que ustedes estudiaron en histología como barrera o membrana filtrante, que serían todas las capas que atraviesa el fluido, o sea, el plasma, que se convierte en el ultrafiltrado en la cápsula de Bowman, que son varias, y cada una, ustedes esto ya lo han estudiado en histología cuando estudiaron el glomérulo, el endotelio, que tiene fenestraciones, tenemos la membrana basal, que comienza sigue seleccionando por tamaño, pero a su vez también por carga, porque tienen cargas negativas, y los podocitos, que están en esa capa visceral de la cápsula de Bowman. O sea que hay como 3 filtros seguidos que hacen a esa barrera filtrante. Si hay modificaciones en esa barrera filtrante, el coeficiente de filtración se modifica. Obviamente que esta barrera es lo que hace que ni proteínas ni eritrocitos se filtren a través de esta membrana filtrante. Y entonces, fíjense que a medida que aumenta el tamaño molecular, ¿qué pasa con la filtración? Obviamente disminuye, pero tenemos que tener en cuenta las cargas. ¿Por qué? Porque en la membrana basal hay cargas negativas, por lo tanto se repelen estructuras que, si bien pueden ser pequeñas, al tener cargas negativas, tampoco son filtradas. Otra cuestión a tener en cuenta es lo que ven ahí que se conoce como área efectiva de filtración. ¿Por qué? Porque el área a través de la cual se genera el filtrado es también modificada por el otro componente que habíamos estudiado, que son, que lo estudiaron ustedes sobre todo en histología, que son las células mesangiales. Esas células mesangiales tienen una gran importancia porque tienen elementos contráctiles, o sea que al contraerse y estar vinculando, fíjense, varios capilares, si se contraen, modifican el área de filtración. Y a su vez, esas células mesangiales que tienen estas características de contractilidad, que acá estarían representadas, ven que vinculan varios, por lo tanto, la contracción de estas hace que se modifiquen las áreas de filtración. Y a su vez, la actividad de esas células mesangiales son reguladas. ¿Por quién? Por elementos vasoactivos. Prostaglandina 2, que las disminuye. El sistema simpático, ¿se acuerdan que una de las flechas iba a las células mesangiales? Que hace que se contraigan, o sea que dependiendo del mensajero químico que llega y se acopla a este sistema, fíjense, miren la cantidad de receptores que tiene una célula mesangial, endotelinas, ¿sí? Fíjense que tenemos algunas sustancias vasodilatadoras y el sistema simpático alfa, a través de los receptores alfa 1, que genera la contracción. O sea que el área efectiva puede ser modificada y eso modifica el coeficiente de filtración. O sea que tenemos presión efectiva de filtración por un lado, que depende de las fuerzas estables, y el coeficiente de filtración, que depende del estado de la barrera y depende de la actividad de las células mesangiales que modifican el área efectiva de filtración. Por lo tanto, esos dos componentes impactan en lo que se conoce como tasa de filtrado glomerular o velocidad de filtrado glomerular, que sería una forma
o un índice que representa, así, ¿vieron cómo hablamos del volumen minuto cardíaco, volumen minuto respiratorio? En el fondo esto representaría justamente la cantidad o el volumen de plasma que se filtra por minuto de actividad renal, que se expresa como tasa de filtrado o como velocidad de filtrado glomerular, que obviamente va a estar impactada, ¿por qué? Por la presión efectiva de filtración y por el coeficiente de filtración. Serían los dos determinantes de la tasa de filtrado glomerular. El valor normal es aproximadamente 125 mililitros por minuto, lo cual ustedes estuvieron estudiando cuando hicieron los problemitas de clearance, porque el clearance de inulina justamente lo que evalúa es la tasa o velocidad de filtrado glomerular. Sería la forma que a través de los estudios complementarios podemos evaluar este mecanismo de formación de orina que es la filtración. Y acá tenemos que tener en cuenta, ¿se acuerdan que en los modelos siempre tenemos el glomérulo, la arteria eferente, el glomérulo, la eferente, y después del filtrado, obviamente, que no todo el flujo sanguíneo renal que arriba la arteriola eferente se filtra. Continúa, obviamente, irrigando la arteriola eferente y después los capilares peritubulares o los vasos rectos. Ese concepto es lo que se llama fracción de filtración. Y fíjense que acá, porque también lo repetimos, pues se acuerdan que vimos fracción renal, que era el porcentaje del volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco que irriga el riñón. En este caso, sería el mismo concepto, pero aplicado a la filtración. Fracción de filtración, que sería del flujo plasmático renal, ¿cuánto se filtra? Y es aproximadamente el 20%. O sea que, fíjense, cuando hablamos de esas fracciones de filtración, serían como índices construidos que nos dan idea de cuánto de la sangre, en el caso del plasma que recorre el riñón, se filtra. Y es un 20%. Entonces, tenemos que un 20% se filtra y el resto sigue recorriendo y formando parte del flujo a través del riñón, y que tiene un impacto importante, fíjense en dónde, en los capilares peritubulares principalmente. Entonces, cambios en esa fracción de filtración terminan impactando el funcionamiento, los procesos que se dan en los capilares peritubulares, que cuáles son reabsorción y secreción. Entonces, hay nuevamente una vinculación entre la regulación del flujo sanguíneo renal, el impacto sobre la filtración, y a su vez la filtración tiene impacto sobre los mecanismos de reabsorción y secreción, porque al modificarse la fracción de filtración se puede modificar la dinámica de las presiones, ya me estoy adelantando el otro diapo, en los capilares peritubulares. Entonces, esto ustedes también lo estuvieron viendo un poquito, acá lo terminamos de unir, ese impacto de la fracción de filtración o los procesos de filtración que se dan en el glomérulo sobre los procesos de reabsorción o secreción que se dan en el túbulo, se llaman funcionalmente balance glomérulo-tubular. A no confundirlo con lo que vimos antes, retroacción o feedback túbulo glomerular. Parecen iguales, pero no son iguales. Es más, el orden de las palabras altera totalmente el producto acá. Porque, fíjense que cuando hablamos de túbulo glomerular, ¿qué quiere decir? Que lo que pasa en el túbulo afecta la filtración glomerular. Y acá hablamos de balance glomérulo-tubular. O sea que lo que pasa en la filtración glomerular impacta en los mecanismos tubulares de secreción, principalmente, obviamente, de reabsorción. ¿Por qué? Porque esa presión hidrostática, si se modifica, impacta en la dinámica de la reabsorción entre el capilar peritubular y el túbulo proximal, donde se realizan principalmente la mayoría de las reabsorciones que conocemos como obligatorias. Así que ese balance entre la filtración y la reabsorción permite que
se mantenga coordinada la acción. Si aumenta la filtración, o sea, si aumenta la filtración, hay mayor velocidad de filtrado. ¿Qué pasa? Acá disminuye. Y esto aumenta la carga de todo lo que se filtra. Supongamos que se filtra más sodio. Si se filtra más sodio, acá se estimula que se reabsorba más sodio. Pero resulta que cuando vemos y comenzamos a analizar cómo se relaciona la carga tubular, o sea, por ejemplo, si damos el ejemplo del sodio, aumenta la carga tubular porque aumenta la filtración, aumenta la reabsorción, ¿sí? Se mantiene ese balance entre el glomérulo y el túbulo, pero hay un nivel de carga tubular en el que ese mecanismo de balance entre la filtrado glomerular y la reabsorción no es superado. Por lo tanto, ese límite impacta en qué? En que superado este mecanismo de balance, la carga tubular aumenta, porque la reabsorción sigue siendo la misma. ¿Y eso en qué tiene impacto? Ahí unimos los dos procesos que vimos hasta ahora. Fíjense que si tenemos que aumenta la tasa o volumen de filtrado glomerular, ¿qué vimos? O sea, vamos antes. Si aumenta el flujo sanguíneo, superando todos los mecanismos de autorregulación, termina aumentando el filtrado. Ahora, si aumenta ese filtrado, va a impactar sobre los mecanismos glomérulo o el balance glomérulo-tubular, que dijimos que es superado cuando se supera cierta carga. Cuando se supera esa carga, entonces vamos a tener lo que hemos visto al principio, que hay más cloruro de sodio disponible en ese túbulo que va a terminar impactando ¿en dónde? En la mácula densa. Por lo tanto, se activa ¿qué proceso? El proceso de retroacción túbulo-glomerular. Fíjense entonces que están acoplados, ¿sí? Esa limitación que cuando es superado ese balance, activa el mecanismo túbulo-glomerular. Y al activarse dijimos que es como una retroalimentación negativa que regula. Al regular la resistencia de la arteriola aferente, disminuye el flujo, disminuye el filtrado, por lo tanto disminuye la carga tubular de cloruro de sodio. Y eso, lo que hablamos acá, estabiliza la oferta de ese sodio a nivel de túbulo distal, túbulo colector. Y acá nos importa, ¿por qué? Porque estos sistemas acoplados del balance glomerulotubular y la retroacción túbulo-glomerular van entonces a actuar, fíjense, estos niveles, ¿ven? Acá en este diagramita es mucho más sencillo verlo, donde acá se mantiene, a medida que aumenta el filtrado, aumenta la reabsorción, pero si es superado, aumenta la carga de sodio, se activa en el túbulo distal el mecanismo de retroacción túbulo-glomerular que regula la filtración. Por lo tanto, esto que decimos de oferta a niveles distales, que se mantenga a pesar de que se modifique la presión arterial. Y eso favorece que se maneje adecuadamente el sodio a nivel facultativo. Y eso se da en el resto del túbulo distal y colector. Cuando hablamos de reabsorción facultativa, es la mediada por hormonas, la mediada por las hormonas que hacen a la reabsorción facultativa, o sea, por ejemplo, la aldosterona. Y ahí nuevamente vemos que hay mecanismos locales, como estos dos, el balance entre el glomérulo y el túbulo, y la retroalimentación entre el túbulo y el glomérulo, que son netamente locales, que se terminan vinculando con mecanismos sistémicos, en este caso, que regulan
el sodio y a través del sodio regulan el volumen de los líquidos corporales, por ejemplo, con la aldosterona, a través de la reabsorción o inhibición de la reabsorción de sodio. O sea que nuevamente, que acá los dejamos vinculados, todos estos mecanismos, angiotensina, aldosterona, los terminamos de ver el año que viene cuando veamos todo funcionando integradamente. Esto lo que tienen que saber separar bien es cuáles son mecanismos locales, cuáles son mecanismos sistémicos, y sí conocer íntimamente, porque a eso nos referimos, a los mecanismos locales de regulación del flujo, porque como ven tienen impacto en el resto de los mecanismos, que son filtración y reabsorción. Así que cuando hablamos de regulación del flujo, son todos estos procesos locales y sistémicos. Creo que esta es la última. Bien, lo dejamos cortito porque un teórico extra. Así que fíjense que siempre venimos haciendo hincapié en lo mismo, venimos retomando en todas las unidades temáticas conceptos de la unidad temática 1, conceptos de la unidad temática 2, conceptos de la unidad temática 3, y después se empiezan a replicar y a estudiar en particular. Así que es muy importante que repasen esos conceptos generales de la unidad temática 1, la unidad temática 2 y la unidad temática 3. Porque tienen mucho impacto. Así que acá vieron que volvimos sobre un montón de los conceptos, sobre todo a nivel celular, cuando hablamos del GIF, o a nivel de regulación del flujo, cuando hablamos de la perfusión tisular y de la microcirculación, que son los mismos mecanismos, solamente que obviamente, dado la estructura del glomérulo, que se mantiene la presión hidrostática alta y hay filtración a lo largo de todo el glomérulo. Así que es importante que puedan seleccionar la información e identificar cuáles son los procesos básicos que se repiten en todos los mecanismos y en todos los sistemas. Hay un montón que se van repitiendo. Que esa es la idea de que los integren y que puedan identificar los factores comunes para no estudiar de memoria, porque si tienen las bases de lo común, pueden relacionar las cuestiones específicas. Obviamente con la base de bioquímica, de anatomía y histología. Y de biología, que les da como una base general. Así que esto sería para cerrar la unidad temática 6 y bueno, repasen con esto lo que han estado viendo, o a algunos les falta ver mañana y pasado, de lo que han visto de clearance, de lo que han visto de flujo plasmático, porque todo esto se relaciona con cómo se evalúa, que lo estuvieron viendo, y con los mecanismos de reabsorción, que estuvieron viendo con los ayudantes alumnos, y las evaluaciones, o cómo se calculan, que estuvieron viendo con los profes, o qué. Creo que ahora, la parte de clearance, que sería cómo se evalúa, cómo se puede calcular, cómo se puede evaluar todas estas funciones. Así que con esto terminamos y no nos vemos el martes que viene, no nos vemos directamente, pero a las 20 van a encontrarse con el parcial. Recuerden ingresar en el horario de las 20 para el parcial, ¿sí? Porque si ingresan más tarde van a tener menos tiempo. Así que el horario en que ingresan es importante para que tengan tiempo para desarrollarlo. Profe, ¿cuánto dura el parcial? Son 45 preguntas, 1 hora. Empieza a las 8 y termina a las 9. Son la mayoría de múltiple opción. Cuanto mucho habrá una, donde tengan que ustedes escribir alguna palabra o escribir algún símbolo, se aumenta, disminuye. La mayoría son de selección. Así que, bueno, después cualquier cosa, bueno, recuerden que el viernes a la 1, en el mismo link de siempre, nos conectamos para sacarles dudas, ya sea de cuestiones
administrativas, de cuestiones del parcial o de contenidos. Así que cualquier cosa nos volvemos a encontrar el viernes si tienen dudas. Y bueno, si no, aprovechen esta semana para ir estudiando. Bueno, profe, muchas Bueno, gracias. Nos vemos. cuídense. Nos Chao, vemos. profe, gracias. Chao, chao.